Le reconozco que no sé si es el tema más importante del día, pero me costó dar con el tema más importante del día. Hay varias cosas, Anto los resumía en titulares y los vamos a desarrollar buena parte de ellos a lo largo de la mañana. Si yo tuviera que elegir cuál es el tema más importante del día, las tensiones que se están generando entre Estados Unidos y Venezuela, que de verdad, con un presidente tan impredecible como Donald Trump y un gobernante de características dictatoriales dispuesto a defenderse con uñas y dientes en el poder como Nicolás Maduro, cualquier cosa puede pasar. Pero lo vamos a desarrollar con entrevista más adelante aquí en el programa, por lo tanto va a estar presente y lo vamos a hacer con un analista, ¿no? Y entre los varios otros temas, por supuesto que la política, sí, la política inevitablemente nos va a acompañar de aquí a varios meses más, ¿no? Ni siquiera primera y segunda vuelta, sino que después la asunción del gobierno, cualquiera sea el presidente o presidenta electo, y de ahí en adelante su instalación. Por lo tanto, armarse de paciencia, que la política va a estar bien presente. Y por lo tanto me quiero quedar con la política en una cuestión que resulta de verdad desideologizadamente, como lo intentamos hacer siempre en estos editoriales, muy difícil de entender. No logro entender, y probablemente a muchos de ustedes les debe pasar lo mismo, partidarios, detractores o indiferentes ante la candidatura de Janet Jara, que el presidente de su partido, después de todas las dificultades que ha tenido la candidata, de tratar de mostrarse socialdemócrata, de una mirada amplia, inclusiva, de representar a un arco desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, dicho por ellos, por lo tanto se asume que el Partido Comunista es el partido más de extrema izquierda, si es que definen el arco entendido como la democracia cristiana más hacia el centro y el PC más hacia la izquierda, que el presidente del partido, de la candidata, que ha sido una militancia que le ha costado de alguna manera explicar y defender, salga a torpedear la candidatura de la manera en que lo ha hecho. Porque como lo comentamos a comienzo de semana, después de la entrevista que dio en la Radio Nuevo Mundo, que es el bastión comunicacional que tiene el Partido Comunista, más que entrevistas son análisis, comentarios, ellos hablan ahí, no hay un contrapunto, no es como una entrevista aquí con alguna autoridad donde uno le requiere, digamos, respuesta frente a los temas. Básicamente es su púlpito comunicacional, pero bueno, por supuesto que tienen el derecho legítimo de contar con uno. Salió a cuestionar muy duramente al ministro Mario Marcel y poner en duda incluso las razones del por qué renunció. Lo más noticioso ha sido que él cuestionó el que defendiera el recurso, que defendiera la plata en el fondo, más que el objetivo de alcanzar temas de desarrollo social, cuando la realidad del ministro de Hacienda es velar por el correcto uso de los recursos de la billetera fiscal. No es el ministro de Desarrollo Social, es el ministro de Hacienda, pero la autora Carmona se esmeró en cuestionarlo muy duramente. Y además poner en entredicho las verdaderas razones por las cuales se fue, emplazando no solamente al ministro y dando a entender que habían razones ocultas, no reveladas, sino que incluso al propio presidente de la República. Y esto, por supuesto, que me lleva a un montón de elementos, vistas las reacciones que hemos tenido durante los siguientes días, incluyendo las de ayer, que ya las voy a analizar en un momento más, a señalar lo siguiente. Primero, nunca más el Partido Comunista se puede declarar un partido leal al presidente Gabriel Boric. Lo que hizo es una traición, porque pone en duda las razones personales del ministro de Hacienda, expresadas por Mario Marcel al propio presidente de la República, que no son de obligación de nadie conocer cuando se trata de razones personales, aunque ya se ha especulado al respecto, yo no voy a entrar en ese punto, sobre cuáles son los motivos por los cuales finalmente deja el cargo. Que el presidente de un partido que le encanta declararse como sumamente leal al presidente, salga a hacer un cuestionamiento de esta naturaleza, poniendo en entredicho no solamente al ministro de Hacienda, sino que también al propio presidente de la República, es de una deslealtad que de verdad raya en lo absurdo. No es la primera vez. No sé si será la última para lo que queda de este gobierno, pero la verdad es que no tiene mucha justificación. Al partido le encanta decir que no por leales tienen que ser obsecuentes y básicamente pararse detrás del presidente respecto de todo lo que diga o haga. Eso puede ser más o menos comprensible y de hecho uno esperaría que los políticos no tengan esa lógica de obsecuencia, pero distinto es aplicar una lógica de sembrar la duda y de generar un cuestionamiento que no fueron capaces de plantear durante la gestión del ministro Mario Marcel, al menos de la manera en que lo dijo Lautaro Carmona, y justo cuando su candidata presidencial es de la militancia de este partido. Déjeme agregarle un elemento adicional. Hicieron yunta, eran collera, Marcel y Jara, en la defensa del proyecto de reforma al sistema previsional. Ambos trabajaron muy activamente para conseguir los votos después de tantos años y sacar adelante una reforma que no dejó satisfecho a nadie, pero fue lo mejor que se pudo conseguir y es mejor que lo que teníamos. En eso probablemente el grueso de la población estará de acuerdo, más allá, por supuesto, de declaraciones
que vengan de las candidaturas presidenciales como las de José Antonio Kast y otras legítimas, por cierto, también, pero la mayoría entiende que esto es mejor que lo que teníamos. ¿Se pudo haber tenido una mejor reforma? Sin duda que sí, pero es lo que se pudo conseguir y lo consiguieron Marcel y Jara. Uno hubiese imaginado que el dueño de la billetera fiscal y el que vela por los derechos de los trabajadores generalmente están como en repúblicas bien antagónicas, en veredas opuestas. Y no fue el caso. Ambos se reconocían bastante respeto mutuo y trabajaron codo a codo. Por lo tanto, además le falta el respeto a la candidata, que trabajó directamente con Mario Marcel, al punto de que la misma Janet Jara ayer salió a responder de manera directa a la crítica que había hecho el presidente del Partido Comunista. No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona. Tengo claridad que la responsabilidad fiscal es un eje fundamental para el bienestar del país. Y cuando nos pasamos de largo en gasto fiscal, quienes más sufren son los más pobres. Por eso nos preocupamos con el ministro Marcel de sacar adelante una reforma que fuera responsable fiscalmente, junto con aumentar las pensiones actuales y futuras. Fue lo que dijo, entre otras cosas, la candidata Jara, se lo dijo al medio The Clinic durante su gira. Y después, en una actividad en O'Higgins, reforzó su postura respecto a la declaración de la autora Carmona. Como ya he señalado, no los comparto en absoluto. Creo que es muy importante tener claro que la regla de responsabilidad fiscal son el símil a lo que son los ingresos en una casa. Uno puede gastar lo que efectivamente le ingresa y cuando tiene más gasto que ingreso, lo que se produce es deuda. Nuestro país tiene que tender a controlar la deuda pública con un claro sentido de que cuando ésta se dispara, quienes más sufren son los sectores más desposeídos. Yo tengo mi propia opinión al respecto y como he señalado, la responsabilidad fiscal es indispensable y así. Vuelvo sobre la autora Carmona. Perjudica a la candidata que tiene que salir a explicarse y en lugar de hacer campaña respecto de lo que ella propone, tiene que salir a comentar las declaraciones del presidente del partido. Mismo presidente de partido, cuyo hijo, Fernando Carmona, es el que le hizo el paper de 7 páginas que presentaron como programa de gobierno de Janet Jara en primaria, y que le generó una serie de dolores de cabeza. Primero porque parece que Janet Jara claramente no se lo había leído, eso es un hecho de la causa, pero además porque le incluyó cosas con las que aparentemente ni la propia Janet Jara estaba de acuerdo, como la nacionalización del cobre y también del litio. Y ni hablar de Daniel Jadwe, que es el torpedero oficial de la candidatura de Janet Jara. Ya a estas alturas, por razones que deberían más bien ser analizadas psicosocialmente por algún experto, y no por razones meramente políticas, la sensación de que Daniel Jadwe no soporta que no sea él el candidato en esta pasada, pero bueno, es una teoría y pueden no estar de acuerdo con ella. Pero lo cierto es que ha perjudicado y profundamente lo que se buscaba en este sentido. Presentar una candidatura que cubre todo el arco, desde el centro o la centroizquierda hasta la izquierda extrema, como lo es el Partido Comunista, insisto, dicho por ellos, porque ellos se ponen en ese extremo, dicen, esta es una candidatura que representa desde la DC al PC, por lo tanto ellos quedaran al extremo de la izquierda, no va a tener mucho, digamos, perfil de éxito, salvo que, como ya teorizan algunos, el Partido Comunista asumió que Janet Jara no va a ganar, y por lo tanto si van a perder en la suya. No van a perder siendo socialdemócratas, sino que van a perder siendo comunistas, cuestionando a Mario Marcel y probablemente luego van a cuestionar a otras autoridades. Espérese cuando llegue la ley de presupuesto, que va a ser una ley de presupuesto probablemente austera, y esa ley de presupuesto va a ser torpedeada desde la derecha y va a ser torpedeada probablemente desde la izquierda. La izquierda por considerar que no se gasta más y desde la derecha diciendo que le están dejando una ley muy restrictiva de presupuesto al próximo presidente porque el gobierno asume que el próximo presidente va a ser de derecha. No, sí, yo vislumbro ahí el peor de los mundos y no crea que me levante pesimista, si en verdad me levante optimista y con voz, cosa que me tiene muy contento, porque ayer la perdí completamente. Déjeme volver ahí un paso atrás respecto a este punto para finalizar este aspecto del análisis. No hay nada peor que cuando vienen estos cálculos políticos y tú asumes que a lo mejor tu candidato no va a ganar y por lo tanto si no va a ganar, mejor de qué manera perder. ¿Se acuerdan cuando hace algunos años Francisco Vidal presionaba a Andrés Velasco, ministro de Hacienda, para que saliera a gastar? Y Andrés Velasco, ministro de Hacienda del primer gobierno de la presidenta Bachelet, siendo Eduardo Frei Ruiz Tagle el candidato que competía en ese momento con Sebastián Piñera, Andrés Velasco entendía que había que ser responsable fiscalmente. Entonces se instaló la lógica de perder con superávit o ganar con déficit. Se repite y se replica la misma lógica de lo que viene planteando la autora Carmona, con la sensación de que la autora Carmona ya asumió que la candidata no tiene posibilidades de ganar, y entonces en ese caso mejor nos parapetamos desde la República en la que siempre hemos estado, contrarios a ser tan cuidadosos respecto del gasto fiscal. Triste, porque lo que va a ocurrir
o lo que está empezando a pasar es que ya algunos están empujando desde el propio espectro de la izquierda a que Janet Jara renuncie a su militancia comunista, más allá de que en la papeleta igual va a aparecer con el logo del PC, porque es militante comunista al momento de haber inscrito su candidatura, y que se pase al Partido Socialista, donde ya dicen que la van a recibir con los brazos abiertos. Ayer vimos un desfile de históricos de la Concertación o representantes de ese partido, desde Francisco Huenchumilla a Paulino Ivanovich y Erika Edo, de la Democracia Cristiana, también, igual que Huenchumilla, salir a cuestionar muy severamente a Lautaro Carmona. No hay explicación. ¿Es justo que él tenga una opinión crítica respecto de Mario Marcel? Por cierto que es justo. Es justo para la candidata que lo exprese de la manera en que lo hizo y que cuestione al presidente de la República respecto de cuáles son las razones reales por las que se fue Mario Marcel y que el presidente no las haya esgrimido. No es justo, ni mucho menos es leal. No vuelva el Partido Comunista a declararse un partido leal al presidente después de la traición que vimos esta semana, porque no solo traiciona a su candidata, sino que también a la primera autoridad del país.